La flora nativa es una importante fuente de alimentos, lubricantes, resinas, ceras, colorantes, fibras, energía, sustancias aromáticas y medicinales. Sin embargo, solo unas pocas especies silvestres han sido evaluadas por sus potenciales agronómicos y medicinales. La familia de las berberidáceas tiene especies distribuidas en todo el mundo. En Argentina se encontraron 26 especies de berberis que crecen principalmente en dos grandes centros de distribución biogeográfica. Estas áreas son la estepa patagónica, junto con el bosque subantártico y la selva subtropical tucumano-oranense. Las especies del género Berberis tienen variadas propiedades nutracéuticas. Berberis microphylla, llamado calafate, es una especie muy distribuida en la Patagonia, sobre la cual nuestro equipo de trabajo publicó diversos estudios en importantes revistas internacionales. En las yungas tucumanas encontramos la especie Berberis micuna, un arbusto que crece espontáneamente entre los 1900 y 3000 metros sobre el nivel del mar. Florece en la primavera y a principios del verano produce unas pequeñas bayas violáceas con importantes contenidos de fenoles. Los berberis contienen en la madera berberina, que es un alcaloide que en la medicina natural se utiliza por sus propiedades antibacterianas, antivíricas, antifúngicas, antiparasitarias y además propiedades tintorias, porque tiñe de amarillo u ocre las telas y lanas. En el caso de Berberis micuna, nuestro objetivo ha sido evaluar la fisiología de crecimiento y reproducción de estos individuos crecidos espontáneamente en la provincia de Tucumán, para revalorizarlos y multiplicarlos para su uso sustentable. Se estudió la morfología y fenología floral en relación con las condiciones ambientales en diversos años de seguimiento y la formación y maduración de los frutos. Una vez que ha terminado la floración de Berberis micuna y se ha producido la fecundación, se inicia el proceso de fructificación, que termina cuando el fruto madura, o sea, unos 90 días después desde la floración para nuestro sitio de estudio de Altos de Medina. Es de importancia conocer el estado de madurez organoléptica, o sea, el momento en el cual el fruto adquiere las mejores características para su consumo. Los frutos de Berberis micuna son pequeñas bayas púrpuras dispuestas en racimos que maduran desde fines de diciembre y hasta enero. Ese color púrpura se debe a la presencia de pigmentos antociánicos, los que les confieren un sinnúmero de propiedades nutracéuticas. El contenido de estos pigmentos está fuertemente relacionado por el estado de madurez, las condiciones del sitio y el genotipo. Su extracción y cuantificación se realiza en el laboratorio. Los compuestos fenólicos son otro grupo muy importante para determinar, ya que también están en estrecha relación con las propiedades mencionadas. Podemos confirmar que los frutos de Berberis micuna poseen características nutracéuticas destacadas, por lo que pueden ser considerados como alimentos funcionales. Estudiar en qué medida estas características se mantienen cuando los frutos son procesados o se les confieren a otras matrices alimentarias es de interés para el sector alimentario. Estudiamos dos áreas de crecimiento espontáneo de Berberis micuna en el departamento de Buryacu. Hicimos el seguimiento de diversas plantas crecidas espontáneamente entre los 1400 y 1600 metros sobre el nivel del mar, zona considerada área de reserva del bosque natural de Podocarpus parlatorei, por lo cual no existe la intervención antrópica. Se caracteriza por la diversidad de relieves, insolación, microclimas que condicionan el crecimiento de estos ejemplares. Dentro de esta área encontramos una subzona más árida, sin presencia del Podocarpus, en la cual encontramos algunos ejemplares de Berberis con algunas diferencias morfológicas, con flores y frutos más chicos, ramas más tortuosas y con significativa diferencia entre las flechas de floración y maduración de fruto, lo cual nos señaló la necesidad de hacer un estudio particular de estos ejemplares que se herborizaron y dibujaron para documentarlos a través de sus particularidades botánicas más relevantes. Los locales lo llaman sacha micuna, que significa falsa micuna o parecido a la micuna. La otra zona de estudio fue Tafí del Valle, que se encuentra por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Allí se hizo un mapeo de las plantas restantes,
dado que en la actualidad se utilizan la madera para el teñido de lana. Tafí es una localidad muy frecuente para el veraneo de los tucumanos, así fue como conocimos a Liliana Pastrana, quien es la fundadora del grupo Guarmipura. Lo que siempre he dicho, bueno, ahí lo explico, que volver a lo nuestro es un viaje a través del tiempo. Seguro. Es algo de que el rescate de esto ha sido un legado, digamos, que dejaré yo hacia mis hijos, pero una recuperación de los saberes de los abuelos. Seguro. Usted hizo una cosa muy importante, porque realmente estas cosas en el país no son muy comunes. Y bueno, en todas las regiones habría que tener una persona como usted que difunda y que entusiasme a los jóvenes, porque esto también puede ser un atractivo para que la gente reste en el lugar. Si no, todos quieren irse, y esto puede ser una futura fuente de trabajo, aumentando, ¿no es cierto?, como usted dice, el vivero, la posibilidad de hacer el teñido, los tejidos y los productos para vender. ¿Sí? Que esa es la idea, digamos, desde un primer momento, que a través del centro de capacitación, primero yo no editaba certificado, hasta que logré de que podamos certificar a través de un centro de capacitación. De que tengan un poco más de aval desde el Ministerio de Educación. ¿Por qué los demás certificados y por qué nosotros no podíamos certificar? Desde hace unos años ya se viene certificando y salen como productor textil artesanal. L'uso sostenibile delle risorse naturali e in particolare di quelle vegetali rappresenta un importante obiettivo in un momento di forte cambiamento globale. L'Università di Firenze vanta una lunga tradizione tecnico-scientifica nella conservazione e valorizzazione delle risorse culturali, artistiche e ambientali, annoverando nella sua offerta didattica anche il corso internazionale di laurea magistrale in Natural Resources Management for Tropical Rural Development, in sintonia con la tradizione tropicalista di questa città. Questo corso promuove la formazione professionale nei settori dell'agricoltura, delle produzioni animali, della gestione del suolo e delle acque e individua come area preferenziale di intervento il sud del mondo e le sue comunità rurali, incoraggiando l'innovazione tecnologica nel rispetto dell'ambiente e delle tradizioni locali in linea con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Questo approccio formativo si affianca alla ricerca di alto profilo scientifico, mediante l'applicazione di metodologie all'avanguardia per affrontare numerose tematiche, tra cui quella dello studio della variabilità genetica e, nel caso di questo progetto, della diversità vegetale nativa argentina. Ciò viene svolto nel laboratorio di biologia molecolare della sezione di colture arboree del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali, d'Agri, dell'Università di Firenze. In questo progetto il nostro compito è stato quello di verificare l'identità delle piante individuate dal gruppo argentino Tucumán attraverso un approccio genetico basato sulla biologia molecolare. Abbiamo impiegato la tecnica di analisi denominata barcoding. La tecnica barcoding prevede l'analisi di specifiche zone del genoma che hanno la caratteristica di essere poco soggette a mutazioni all'interno della stessa specie. Il confronto di eventuali mutazioni a livello di sequenza nucleotidica del DNA permette di misurare le distanze genetiche tra i campioni analizzati. Le informazioni relative a queste regioni del DNA che vengono ottenute tramite questo tipo di analisi sono depositate in database dedicati e consultabili liberamente. L'incremento di tali informazioni relative a regioni conservate permette ai ricercatori di utilizzare queste sequenze di DNA come un vero e proprio codice a barre identificativo per le specie.
Berberis burruyacuensis, nome derivato dal luogo dove è stata identificata per la prima volta. È una specie che ha delle somiglianze con un'altra specie già precedentemente nota, Berberis micuna, e per questo motivo è stata chiamata localmente Sasha micuna, che nel linguaggio locale significa falso micuna. L'albero filogenetico di questa specie, così ci rendiamo conto di in quale modo possa rappresentare una novità. Burruyacuensis, che corrisponderebbe a quella che in questa figura è identificata con riquadro verde, Berberis Sasha micuna, con il nome locale con cui è stata descritta la prima volta, mentre Berberis micuna, quella che invece con cui veniva facilmente confusa, come vedete è abbastanza distante nell'albero filogenetico. Ora, per chi non è abituato a leggere gli alberi filogenetici, il significato di questa parentela sta a indicare che le specie che risultano più vicine fra di loro, più strettamente imparentate fra di loro, sono anche quelle che sono più vicine nell'albero filogenetico. Per cui, ad esempio, si vede che Sasha micuna, Berberis burruyacuensis, sembra essere alla base di tutto questo gruppone A. Questo è un dato molto interessante, perché in termini evolutivi di solito quando si trova una situazione di questo tipo possiamo ipotizzare che la specie posizionata in questo modo possa essere considerata molto primitiva rispetto alle altre. È una specie che si colloca in effetti in situazioni ambientali un po' diverse dal solito, come altri miei colleghi vi spiegheranno meglio, e queste situazioni ambientali, quindi diverse da quelle di pianura, potrebbero rappresentare forse il punto di partenza da cui questo grande gruppo di Berberis si sarebbero poi sviluppate e diffuse lungo la cordigliera andina. Il programma di mobilità studentesca Erasmus Extra Web dell'Università di Firenze e l'accordo di collaborazione con l'Università di Morón mi hanno permesso di fare un'esperienza unica, recandomi in Argentina, dove ho svolto parte della mia tesi di laurea magistrale in Natural Resources Management for Tropical Rural Development. Ho potuto incontrare Liliana Pastrana e il gruppo Varmipura di Tafí del Valle. Qui ho seguito tutte le fasi di raccolta di rami e radici del micuna, l'estrazione del colorante e la tintura naturale della lana. Per me è stato molto importante avere la possibilità di conoscere questa realtà e osservare da vicino la biodiversità del luogo. Data la natura del progetto Varmipura, le prossime attività prevedono la costituzione di una collezione di germoplasma e di un vivaio per la propagazione al fine di ripopolare il territorio con le specie vegetali native e promuovere così la sostenibilità ambientale, economica e sociale dell'uso di queste preziose risorse. La Universidad de Morón, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, alienta varias líneas de investigación que hacen de su función investigación el prestigio y la importancia de la universidad. En varias líneas, entre las cuales se destaca una línea de trabajo que es la de internacionalización de la investigación. En este sentido, el grupo de Fisiología Vegetal, en conjunto con el equipo de la Universidad de Florencia, han venido trabajando hace varios años dando varios productos importantes, entre ellos publicaciones internacionales del mayor nivel y también reuniones científicas conjuntas, formación de recursos humanos, etc. De esta forma, el grupo de Fisiología Vegetal es realmente lo que consideramos un ejemplo a seguir. Vamos a continuar apoyando esta línea de investigación y quiero agradecer especialmente a la doctora Radice, a la doctora Arena, a los becarios doctorales que forman parte también del laboratorio y del grupo, y a la Universidad de Florencia en cabeza del doctor Giordani, quien nos ha visitado varias veces, incluso dando seminarios de doctorado que nos han honrado y que nos han permitido la formación de nuestros jóvenes investigadores, que es por supuesto una de las acciones, una de las patas más importantes de nuestra gestión. Por último, la excelencia académica, que es nuestro norte, se ve fortalecida con trabajos como este. Seguiremos entonces
apostando al trabajo conjunto entre la Universidad de Florencia y la Universidad de Morón de Argentina. Il DAGRI crede nell'internazionalizzazione e nella cooperazione ritenendo le attività strategiche. Il Dipartimento ha numerosi rapporti di collaborazione internazionale e fra questi quelli con l'Argentina sono per noi particolarmente importanti. L'accordo con l'Università di Morón è un accordo molto attivo, molto efficace, che porta a scambi internazionali ai livelli che abbiamo detto e anche al conseguimento di importanti risultati scientifici come quelli oggetto della presente comunicazione.